Buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por estar ahí. Esta es nuestra celebración de domingo de la Iglesia Viña Sans. Es un domingo especial porque, como bien sabéis, anualmente pues, hay la resurrección de Jesús. Y así, si siempre lo tenemos en el corazón, de alguna manera, pues hoy nos permite pues, mantener ese pensamiento más vivo en nuestras mentes. Damos gracias, por tanto, por esa resurrección de Jesús. Buenos días. La verdad es que hemos tenido un muy buen tiempo recibiendo la oportunidad de cantar al Señor, de expresar lo que hay en nuestro corazón. Yo de nuevo te he puesto por aquí el Arca de Noé, nos sentimos un poco así, confinados en los diferentes hogares, en las diferentes casas, y sin duda que es un momento, como imaginamos Noé, pues de preparación, de cuidar de los suyos, de los animales y de los hijos y de las nuevas, y también buscando de Dios y esperando a que todo fuera a su lugar y estar preparado para esa salida. Quería en esta mañana pues tener un tiempo pues para hablar de esa salida. Recordad, los que vais siguiendo, tenéis un canal de YouTube, que os permite encontrar los diferentes temas que vamos tratando, y también podrás encontrar allí pues, las diferentes predicaciones o estudios que vamos haciendo sobre este particular, sobre enfrentando tiempos de crisis. Y dentro de ello, pues hemos hablado de en qué hacer en esos tiempos de crisis. Hemos hablado que es un tiempo de compartir la verdad, de decir la verdad a otros, qué dice Dios al respecto, porque Dios tiene la respuesta para todo. Y también en esta ocasión, pues queremos hablar en última instancia, de la salida, o al menos en el día de hoy, de la salida. Ahora ya se empieza a hablar pues de ese desconfinamiento, de cómo hacerlo de forma gradual, y debemos estar preparados para esa salida. Simplemente te quería introducir un poco el tema comentando algunas cosas. Primero de todo, no podemos descuidar que es una situación dramática y que muchas personas estamos sufriendo por familiares afectados, por personas que no podemos ver hace tiempo también, por temas económicos, por temas sociales, muchas cosas de futuro, incertidumbre, y la verdad es que esto no es nuevo en la historia. Te quería comentar que ha habido incluso épocas donde se ha creído que el día a día era normal vivir con una pandemia de tanto en tanto. Hay algunos datos que hablan de pandemias importantes en la historia. En el año 170 después de Cristo, pues se hablaba de una viruela, un sarampión, algo similar, que llegó a alcanzar y llevarse hasta 5 millones de personas. En el año 540 después de Cristo, una plaga, la peste bubónica, se va a llevar aproximadamente a 25 millones de personas. En 1350, la peste negra se va a llevar pues, a 100 millones de personas. Estamos hablando de quizás pues, un porcentaje altísimo de la población del momento. Siglo XIX, siglo XX, encuentras pues, desde la gripe a la cólera, tantas enfermedades que iban arrasando con la población, y recientemente hemos tenido quizás la más llamativa, ha sido el principio de este siglo, entre el año 2005-2015, pues ese azote de SIDA que se ha llegado a llevar a 32 millones de personas. Entonces estamos hablando de cifras que asustan y espantan, y entonces nos recuerdan la vulnerabilidad del ser humano, que somos frágiles. Y fíjate que esta pandemia es muy interesante porque está afectando a todo nivel. No está afectando simplemente a las personas que les falta higiene, no está afectando a unas personas localizadas en un país, no está afectando a un rango económico, a los pobres, a los ricos. Está afectando a personas ricas, adineradas, que están siendo igualmente vulnerables. Están afectando a personas anónimas, pero también a grandes deportistas, grandes personas de élite
grandes artistas y también porque te das cuenta que la vida es la misma para todos y la muerte está acechando para todos también. Y encontramos, pues eso, personas quizás con mayor cultura, otros con menor cultura, pero aún así son tocados. Estamos en un túnel en el cual no sabemos cuál va a ser la salida y qué vamos a encontrar después de ella. Pero la pregunta es, ¿qué salida esperamos después de este túnel? ¿Qué estás esperando? Porque si lo que estamos esperando después de este túnel es volver a salir y estar en el mismo punto que anteriormente, bueno, es quizás un buen sueño, pero ¿es el mejor de los sueños? Es decir, tú estabas feliz, absolutamente feliz, tal como vivías antes, que te gustaría de todas, usando cualquier artilugio para poder llegar al mismo punto. Mira, en una ocasión leí lo que es la definición de felicidad. No sé para ti qué será felicidad, pero era muy interesante la definición porque este erudito decía que felicidad era alcanzar aquello que estás deseando. Es decir, te quieres comprar un coche, no lo tienes, ahorras y cuando lo tienes alcanzas la felicidad. Lo que ocurre es cierto que va a ser corta en duración, quizás en 2 meses ya se ha acostumbrado y su felicidad va a ser recompensada o va a alcanzar esa felicidad con otro sueño. Quizás casarse, quizás tener un nuevo trabajo, quizás pues tener salud si hay algo que le afecta. Es decir, la felicidad parece como ese conejito dentro del canódromo metálico que va corriendo delante de los galgos y los galgos no hay manera que la alcance. Porque aunque la alcanzaran saldría otro galgo, no habría problema. Porque parece ser que ese tipo de felicidad lo único que nos... Después de la crisis que estés viviendo, quizás escuchas este vídeo de aquí a muchos años y no hay confinamiento, después de la crisis que estés viviendo, ¿quieres salir al mismo punto donde estabas? ¿Realmente no quieres sacar ningún provecho? En una ocasión hablaba de Isaac Newton. Isaac Newton, el gran científico, él era estudiante en secundaria, universidad, ya entrando en esos niveles, y hubo una peste bubónica en su ciudad y él se fue a su segunda residencia porque era el señor Lord Newton, un hombre titulado y tenía una mansión, su familia, y entonces fue allí. Y él aprovechó esos 3 o 4 meses de confinamiento en su mansión para investigar y encontró, pues quizás las leyes de Newton, encontró cómo se separa la luz al atravesar un prisma, etcétera, etcétera. Es decir, él aprovechó el tiempo. Incluso se dice de esa historia que son las vacaciones mejor aprovechadas de la historia. Encontramos un aprovechamiento, pero a nivel personal, ¿cómo lo quieres aprovechar este tiempo? ¿Cómo quieres salir después de él? Fíjate que el Estado nos está invitando, gobiernos, sociedades, nos está invitando a un estado de bienestar social. Es decir, un estado de bienestar social, físico, económico, pero ¿realmente es todo lo que estás buscando? ¿O habrá todavía ese vacío, esa frialdad, cuando te quedas solo en casa, ese sentimiento? Porque la clave en todo esto es aprovechar este tiempo de crisis como una buena oportunidad. Ya sabes, en japonés la misma palabra para crisis es la misma que para oportunidad. Y tiempo de crisis es tiempo de oportunidades. ¿Cómo quieres salir de esta crisis? Y te quería llevar a pensar en esto. Quería mostrarte, utilizando de esta pizarra, mostrarte algunos puntos en los que estamos y luego te quería hablar de cómo resolverlo. Porque sí es cierto que nosotros estamos buscando un estado de bienestar social, pero ¿qué tal buscar un estado de bienestar anímico y espiritual? ¿Qué tal ir mucho más lejos? En esta mañana yo quería
hacerte reflexionar sobre lo siguiente. Yo cuando vengo, habitualmente, cuando no estamos en confinamiento, vengo por la ronda del litoral y quiero salir por una salida que es la de Paral·lel. Es una salida muy curiosa porque te la anuncian como 300 metros antes, 200 metros antes, pero ya no te la vuelven a anunciar. Y conforme va avanzando el vehículo y se va acercando a esa salida, te ponen 2, 1, y cuando estás justo en la salida tienes que tomar la decisión si salir o no salir, porque no hay ningún letrero que marque que aquello es paralelo. A veces por duda he seguido y al final me la he dejado atrás. Y yo en esta mañana simplemente te quiero anunciar que hay salidas a esta crisis y quiero ser ese anuncio que te marca, esta es una salida, para que tú si quieres la puedas tomar. Pero podemos imaginar o pensar, representar en qué túneles nosotros nos encontramos habitualmente. Vamos a dibujar así, pues, un túnel, ¿vale? Imagínate este túnel por el cual tú y yo, pues, entramos. Y el primer túnel que nosotros entramos, la primera dificultad es nuestra propia encarnación. ¿Qué significa esto? Significa que vivimos en un cuerpo limitado, en un tiempo limitado, y que nosotros no podemos estar en 2 lugares a la vez, por ejemplo. El tiempo que hemos perdido, pues ya está perdido, o hemos gastado, ya está gastado. Hay un segundo túnel, que es el de la tentación. Y cierto es que somos tentados continuamente, es decir, continuamente nos están provocando, continuamente vemos si comprar esto aunque no tenemos suficiente dinero, quizás consumir estas cosas aunque sabemos que no va bien para nuestro cuerpo. Hay un tercer túnel que a nivel anímico nos afecta, de la traición. A veces quizás te has sentido traicionado por tus amigos, te has sentido solo, quizás te han ocultado algo y te has sentido, pues, engañado, quizás hasta incluso dentro de la esfera familiar, un adulterio, un engaño, el haberte engañado con otra persona, la persona a la cual tú tienes mayor confianza, quizás un robo en tu finanza, traición. Eso es lo que vivimos habitualmente que afecta nuestra vida. Hay un cuarto túnel que es lo que podríamos decir la muerte o el desgaste del alma. Puedes quizás ir cayendo en desánimo, en soledad, quizás te vas viendo muy mayor y que ya no ves esperanza para formar una familia, quizás porque estás divorciado, quizás porque estás soltero, quizás tienen muchos hermanos, pero siempre has vivido con el peso del maltrato que has recibido en tu infancia y hay un sentimiento de tristeza en el fondo de tu corazón. ¿Sabes? Además de la muerte del alma, hay un quinto, que es la muerte espiritual. Y esto básicamente es cuando nosotros estamos pecando, haciendo lo incorrecto delante de Dios, haciendo lo incorrecto delante de nosotros mismos, porque pecado es una palabra que se ha utilizado mucho y me gustaría que entendieras exactamente qué quiere decir. Pecado en el griego quiere decir dar en la diana. Los arqueros que estaban en el Olimpo, los arqueros que hacían ejercicios de arco, tenían una diana y en esa diana, pues como todo buen arquero, querían apuntar y poner justamente la flecha en el centro de la diana. Es decir, pecado es no dar justo en la diana, no hacerlo perfecto. Evidentemente, tú y yo nos sentiremos muchas veces frustrados porque no hacemos lo perfecto. Y hay un código moral que te hace sentir mal cuando has estado criticando a alguien, cuando has hecho algo incorrecto, cuando alguien te ha juzgado por algo que tú es complejo. Y
y tú puedes sentir ese decir, no lo estoy haciendo bien, no he cumplido mi trabajo, he sido impuntual, tantas formas de no hacer lo correcto. Y Dios marcó una serie de propósitos para que tú y yo pudiéramos hacer lo bueno para nosotros y para él. Cuando dice, por ejemplo, no consumas de estas sustancias, te está diciendo, cuida tu cuerpo, y porque así durará mucho tiempo y con salud. Y cuando te está diciendo, mira, mejor no mientas, porque la mentira al final te va a ir enredando, porque va a ir mal contra tu alma. Y es verdad que cuando hacemos algo así nos sentimos mal. Pues Dios dice, di la verdad y seguramente te va a ir a hacer libre. Jesús tiene los mejores consejos y la Biblia y su Espíritu Santo nos va guiando en los mejores consejos, que es para no equivocarnos, para no pecar. Pero si nosotros hacemos cosas que están mal, que siempre hacemos cosas que están mal, que envidiamos, que pensamos, que pues nos lleva a otro túnel. Imagínate tu coche entrando por este túnel tan largo en la vida que se encuentra con todas estas cosas, y es así, porque hay un siguiente, que es el abandono del Padre. Es decir, hay momentos que puedes sentir, Dios me ha abandonado, ya no me escucha como antes, yo le pido y mira cómo está funcionando todo, y hay como mínimo una distancia, o tú lo vives así, o yo lo vivo así, como una distancia. ¿Dónde está Dios en todo esto? Y hay un sentimiento de abandono. Incluso, Dios, si haces lo incorrecto, tú lo sabes, hay como un enfado de Dios, hay como la ira de Dios. Dios sabe en qué medida todo lo que está sucediendo a nivel mundial es como simplemente una reacción de lo mal que hemos cuidado este planeta, lo mal que estamos conduciendo nuestras vidas, y es simplemente como un enfado, decir, como un padre a un hijo que le diría, espabila, no quiero que sigas así. ¿Sabes? Y no sé si has llegado a experimentar estos túneles de sentirte limitado, de sentirte traicionado, de sentirte tentado, de sentirte triste, de sentirte pecando, haciendo lo incorrecto, no estás satisfecho contigo mismo, de sentirte abandonado por Dios o hasta con Dios enfadado. Y sabes, todos sabemos que habrá una muerte física, a no ser que Jesús viniera antes, y también algunos temen esa muerte, temen decir, ¿qué pasará después? Vale, yo estoy viviendo aquí, estoy viviendo de una forma divertida la vida, pero ¿a dónde me lleva todo esto? Cuando yo muera, ¿qué pasará? Ahora quizás con 30, con 20, con 40 años te comes el mundo, pero con 80, con 90, con 100, con 70, cuando estés ya en el lecho para partir, para fallecer, la muerte está ahí. Y sabes, la Biblia habla muy claramente que nosotros no simplemente nos pondremos a dormir y no habrá pasado nada aquí, sino que esa muerte nos llevará a lo que se llama el Seol, nos llevará a un lugar de silencio, de dolor, de muerte, separados de la presencia de Dios. Y finalmente hay un lugar horrible, que es lo que algunos entienden como el infierno, otros como el lugar de fuego y azufre, un lugar donde ya en oscuridad, donde sientes una tristeza por la eternidad. Y dices, estos son los túneles, estos son los 10 túneles que el hombre está llevado a transitar. ¿Cómo saldremos de esto? ¿Cómo saldremos de aquí? ¿Qué podemos hacer? Nuestro vehículo entra aquí, sigue tentado, sigue traicionado, y ahora muerte del alma, quizás abandono de Dios, quizás abandono del Padre, sintiéndonos en pecado, quizás hasta ira, y estamos aquí, estamos vivos. Nuestro vehículo ha entrado en este túnel. ¿Qué hacemos? ¿Qué solución hay? Pues sabes,
En el cielo se pensó en esto. En el cielo se pensó y hay en la Biblia un versículo casi que resume toda la Biblia. Toda la Biblia te va a apuntar y si quieres escucharla resumida en una sola frase, va a decir en un evangelio que escribió su amigo Juan, llegó a decir en el capítulo 3 y el versículo 16, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Jesús estaba preveyendo una salida de este túnel que avanza y que no tiene final. Quizás ahora nosotros con el COVID-19, con la situación de crisis que puedas estar viviendo en tu empresa, en tu familia, en tu matrimonio, puedas pensar que quizá no hay salida. Pero esto no tiene salida. Es una salida oscura, es una salida tenebrosa. Pero, ¿sabes? En el cielo pensaron en esto. Y Jesús, juntamente con el Padre, juntamente con el Espíritu Santo en el cielo, decidieron que no querían que todas las personas se perdieran. Sin duda que habían dado libertad a las personas, porque lo más fácil era decir, bueno, yo soy Dios, todos al cielo, pero te ha dado a ti libertad y a mí libertad para poder decidir. ¿Qué hizo Dios? Dios, fíjate, qué maravilla, lo que llegó a hacer, que para poder venir a salvarnos dentro del encalle, dentro de la oscuridad de este túnel, es coger su propio vehículo, su propio coche e introducirse por este túnel. Dice la palabra de Dios, dice Jesús en su palabra, dice Dios que Jesús pasó por todas nuestras aflicciones para alcanzarnos. Imagínate Dios estaba cómodo en el cielo, no necesitaba nada. Y de pronto se encuentra con esta situación. Y fíjate estos detalles. Cuando Jesús decide dejar el cielo, comienza con su primer túnel, la encarnación. Como hombre, se sentía limitado en el tiempo. Él que era totalmente atemporal, limitado en el espacio, no podía estar en todo lugar a la vez. Él llegó a llorar por un amigo que murió. Él llegó incluso a tener hambre, a tener sed. Él se hizo hombre, 100% Dios, pero a la vez 100% hombre. Mira qué amor el venir a pasar por este túnel. Y él pasó de la misma manera, su vehículo llegó a pasar por el túnel de la encarnación. Luego siguió avanzando y se encontró también con la traición en ese túnel. Se encontró con la traición. Judas lo traicionó por 30 monedas, Pedro le negó por 3 veces, los judíos instaron para que el Imperio Romano, a través de Pilato, lo matara. Él tuvo una salida de todo esto. Dios tenía aquí una opción, Getsemaní. Hubo un momento que podía salir de ese túnel, podía decir, salida 1, salgo de aquí. Jesús, sabiendo todo lo que iba a venir después, dijo, no quiero pasar por esto. Yo no quiero pasar por lo que están pasando los seres humanos. Padre, aparta de mí esta copa. No quiero seguir así. Y el Padre le dijo, es necesario que tú pases por esa cruz. Jesús, que había planeado con el Padre en el cielo, ahora dentro, cuando la presión está siendo real en su vida, Él está preveyendo, pase de mí esta copa. Pero por segunda vez el Padre le dice, no, tienes que seguir adelante. Dice la historia que sus capilares, su frente, se rompían y aparecía sangre. Se llama como que sudaba sangre. Clínicamente se habla de las personas que están bajo mucha presión, como estos capilares se pueden reventar y
y dar esa sensación, pues Jesús estuvo bajo tanta presión que sudó sangre. Pero, ¿sabes? Por tercera vez el Padre le dijo, no pasaré esta copa, sino que la has de tomar, has de seguir adelante. Y Jesús aceptó. Los judíos que lo cuestionaban, la burla de las personas, los romanos cogiendo sus vestiduras para hacerlas trozos, para repartirlas, para venderlas entre ellos, echar suertes, escupirle, latigarle. No era necesario que Jesús hiciera todo esto, pero lo hizo por ti y por mí. No era necesario. Pero él, siendo Dios, se despojó de su condición de Dios para hacerse hombre y pasar por estas cosas. Llegaron un momento que mesaron la barba, es decir, de su barba tiraban con fuerza y arrancaban mechones que nosotros escondimos de él en Isaías, capítulo 53. El rostro, escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Continúa diciendo que fue un varón experimentado en errores, pero él siguió adelante. Y él siguió y aceptó esa muerte espiritual, llevando el pecado. Dice que él es poderoso para llevar el pecado de todos nosotros. Él se había sentido encarnado, se había sentido tentado con todas las cosas que nosotros, se había sentido traicionado, rechazado, pero ahora acepta un nivel mayor. Un nivel mayor. Es puesto en la cruz físicamente, pero el dolor mayor no va a ser la muerte de cruz que otros asesinos y ladrones podían soportar, sino que de pronto todo el pecado de la humanidad vino sobre sus hombros. Cruz estaba llevando ese pensamiento. Es decir, él se estaba sintiendo cargador de todos los asesinatos, de todos los robos, de todos los adulterios, de todas las mentiras en su existencia. Porque nosotros, nuestro camino era recto hacia esa perdición, pero solo podía ser que muriera Jesús siendo perfecto, un varón perfecto, que él muriera por el pecado y los errores de todos. Así, él lo aceptó. Imagínate el momento de llevar sobre sus hombros la presión en su mente, la presión de todos nuestros errores. La paga del pecado es la muerte. Y no hay mayor peste, no hay mayor contaminación, no hay mayor enfermedad contagiosa que el puro pecado. Es horrible. Y así se sintió él. Y esto lleva a un punto mayor, a un punto en el que el Padre se acercó a esa cruz y al ver tanta suciedad con ese pecado, apartó el rostro. No pudo seguir mirando. Y llegó un momento que hasta fue no solo el abandono de Dios, sino la ira de Dios. Hubo un momento que Jesús dijo en arameo, que así es como hablaba en ocasiones y hablaba con el Padre y le dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, papá, ¿por qué me has abandonado? Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y así en Mateo, el evangelio que escribe este discípulo, en el capítulo 27, versículo 46, podemos leer esas palabras. Elí, Elí, lama sabactani. De pronto es rechazado por la esencia de su existencia, él siendo Dios, su Padre celestial, su misma esencia con él, se aparta porque no puede ver tanto pecado, porque el pecado aleja a Dios de nosotros. Incluso la ira de Dios, la ira del cielo llega sobre Jesús. La ira del cielo. Es decir, el Padre deja de estar enfadado con el mundo para estar enfadado con él.
Tú estás llevando el pecado. Es como si a ti te juzgan por un delito. Y viene otra persona y dice, vale, la condena la voy a pagar yo, un delito. Y viene otra persona y dice, vale, la condena la voy a pagar yo, la multa la voy a pagar yo. Por tanto, te dejaría a ti libre. De la misma manera, Jesús, al ponerse en propiciación, dice una palabra, es decir, respondiendo, sustituyéndonos a nosotros, de pronto nosotros somos libres de todo ese pecado. ¿Sabes lo que quiero decir? Que todo ese sentimiento de culpa, de mentira, de dolor, de frustración, de quizás lo que has hecho hasta el momento que no ha sido agradable, te da libertad para respirar y decir, soy libre de ese pecado. Dios me ama. Dios no está enfadado conmigo porque Dios se enfadó con Jesús. Y así viene también la muerte física. Y la muerte física va a ser una muerte física en la cruz más, pero nos apunta a que Jesús murió como han muerto tantas personas en la historia de la humanidad y como nos habla el dolor que habría experimentado una persona muriendo de crucifixión. Y dice, la exhalación adecuada exigía que se levantara el cuerpo empujándolo sobre los de crucifixión. Y dice, la exhalación adecuada exigía que se levantara el cuerpo empujándolo sobre los pies. Todavía más, la flexión de los codos produciría la rotación de las muñecas y causaría feroz dolor, además de dañar los nervios medios. Los calambres musculares y la parestesia de estirados y levantados aumentarían al malestar. Como resultado, cada esfuerzo respiratorio en muerte en la cruz normalmente mueren de asfixia por toda esa convección de situación a nivel respiratorio, muscular. ¿Sabes? Jesús no necesitaba haber pasado por ahí. Él pudo decidir quedarse en el cielo. Él pudo decidir salir de aquí. El Padre dijo, no, prefiero dar a mi hijo en muerte. A mi hijo en muerte. Quizás el dolor más incomprensible de la humanidad, perder a un hijo. Dar a mi hijo en muerte. Y llegar hasta la muerte de cruz. Y sabes, después de morir en la cruz, él bajó al Seol, bajó al lugar donde estaba la muerte. Dice la palabra que llegó a estar 3 días y 3 noches y que fue necesario, en Hebreos 2:14, en esa carta nos dice que él pudo destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por tanto, Satanás tenía el control de nuestras vidas, como estos coches azules, que a fin de cuentas estábamos haciendo lo que a él le interesaba, ser limitados, ser tentados, ser traicionados, estar tristes, morir, dejarnos lejos de Dios. Y aquí era como su cárcel preferida, donde podían estar todos aquellos que no habían encontrado la forma de reconciliarse con Dios. Pues Jesús fue hasta el Seol por 3 días y por 3 noches. Y eso le dio autoridad para que pasara algo maravilloso, sorprendente, que es que finalmente él fue resucitado. Él resucitó. Él resucitó. Él fue la propiciación de todos nuestros pecados, de todo el mundo, y de pronto encuentra la salida de este túnel. Una salida gloriosa, una salida que le va a llevar a disfrutar esta realidad. Por fin ha salido, ha resucitado y ha vuelto a su lugar inicial, a estar con el Padre y con el Espíritu Santo. Sin duda que este túnel de aflicción no es nada comparable con la gloria venidera, lo que está por venir más adelante. Y voy a acabar diciéndote lo siguiente. ¿Llegó a valer la pena que Jesús hiciera todo esto por ti y por mí? ¿Llegó a valer la pena? Porque cierto es que tú estás
estamos, yo también, en este vehículo. Y sabes, Dios te da una salida para no estar abandonado por Dios, para no sentir la ira de Dios, para sentir el perdón del pecado, para cuando tú fallezcas no ir al infierno, para que no estés triste, para que cuando te traicionen te sientas amado por el Padre y sabiendo qué hacer en cada momento, para que tú puedas superar la tentación, para que a pesar de sentirte limitado te sientas con una paz infinita. Y esa salida Dios la ha provisto a tu vehículo desde ya. Tú puedes salir por aquí. Igual que yo te hablaba de esa salida de paralel que iba poniendo 2, 1 y luego no te lo indican, yo te quiero indicar muy claramente la salida pone Jesús. Y esta salida que se llama Jesús te va a aportar esta alegría en todos los aspectos de la vida. Simplemente aceptando el estado de bienestar anímico y espiritual, que es mucho más importante que el físico y el social, porque si buscas el reino de Dios y su justicia, todas las cosas van a venir después de estas. Dios las va a añadir, pero lo importante es conseguir esa paz con Dios. Y simplemente te quería invitar en esta mañana, si no conoces a Jesús, invitarte a tomar la salida de este canal que va de mal en peor. Te quiero invitar a que conozcas personalmente a Jesús. Y si tú estás escuchando y tiene sentido o como mínimo te está avivando la curiosidad, no te estoy presentando un Jesús que vas a conocer solo cuando estés en el cielo con Él. Cuando tú fallezcas irás al cielo o si viene el Señor antes. Te estoy no solo invitando a eso, sino invitando a entender el reino de Dios. Cuando Jesús estaba en la tierra, habían personas que sanaban, que se liberaban, que estaban gozosas. Y 2000 años de historia muestran que el reino de Dios sigue creciendo y que todavía hay personas sanando en su nombre, gozosas en su nombre, dispuestas incluso hasta ir de misioneros o perder la vida, porque el gozo que tenemos y la seguridad que tenemos es muy superior. Y te invitamos a que conozcas no un Dios que está puesto en una escultura a la cual tenemos que obligarnos sino que tengas a Dios en tu corazón y que sea una realidad y una experiencia viva, que Él te hable y que tú le hables. ¿Por qué? Porque Dios no está enfadado contigo. Dios se enfadó con Jesús y al final resucitó y lo perdonó. Y tú y yo ya tenemos pagada la deuda que teníamos. Así, si tú quieres conocer a Jesús y si no lo sabes, te invito a que también hagas el intento y que experimentes a Jesús. Quizás ahora desde fuera es raro, pero si estás dentro y empiezas a ver cómo se mueve, te va a sorprender. No hay ningún personaje de la historia más importante que Jesús, que es Dios mismo, pero también hombre y mujer. Hombre y también se hace entender para hombres y mujeres que murió como un ser humano y que vivió como un ser humano también. Sí, que murió como un ser humano y que vivió como un ser humano también. Si quieres, puedes hacerle una invitación directa a Jesús. Y te voy a dar unas pautas, voy a decir unas frases para que tú le invites a venir a tu corazón. Le puedes decir falta o en el pensamiento o escribirlo, pero es muy bueno si se lo dices. Señor Jesús, puedes repetir, Señor Jesús, yo te quiero conocer. Perdona por mi pecado, por mis errores. Perdóname. Gracias, Jesús, por morir por mí. Gracias por esa cruz que llevaste mi pecado.
Y gracias por experimentar. Gracias porque cuando ya no esté aquí, iré al cielo. Gracias por la paz que tú me das. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta simple oración con palabras similares quizás, te invito a que te pongas en cuanto conoces, que sea cristiana y, y que pueda orar por alguna duda. Puedes comentarle. También si ya conoces a Jesús hace tiempo y hay alguno de estos túneles que estás viviendo a nivel de tentación, de traición, de aflicción del alma, Dios te ha hecho libre de todo eso y acepta la salida. Podemos salir de esa oscuridad desde ya. Y quiero también dar oportunidad para orar. Quizás estás enfermo, quizás tienes algún dolor en algún sentido. Puedes escribirlo en el chat. Yo quiero hacer una oración de sanidad. Y no es una oración de sanidad para que Dios te bendiga, sino que voy a orar con la esperanza de que Dios te sane instantáneamente. No hay enfermedades pequeñas, no hay enfermedades grandes. Cualquier tipo de dolencia, pues la vamos a entregar a Jesús. Y dice la palabra en Isaías que Jesús murió por nuestras enfermedades y por nuestras dolencias. Y por tanto estamos llamados a orar por ello. Así que te dejo un momento si quieres escribir en el chat o quieres pensar y poner en tu corazón, en tu mente, una situación de enfermedad que tú tengas, algo que sea fácil de demostrar si estás sanando. Si tienes un dolor, que desaparezca. Si tienes una enfermedad que a través de una analítica pues se muestre. Queremos ver también esos resultados. Pues vamos a orar por esas peticiones de oración que hay en los corazones. Señor Jesús, por las personas que están enfermas, que en este momento están pidiendo sanidad. Declaro en el nombre de Jesús sanidad por el ojo izquierdo de, de, de una persona que nos escribe, por el amigo que están escribiendo, por esa enfermedad que ahora estás sufriendo, no importa los años que lleves, en el nombre de Jesús moriste por nuestras enfermedades y declaro sanidad en tu nombre. Amén. Amén. Y también cualquier enfermedad del alma, cualquier tristeza o depresión, lo echamos fuera. Cualquier ansiedad por incertidumbre, lo echamos fuera en tu nombre, porque tú nos has dado vida y vida en abundancia, vida eterna y vida de gozo. Vida de gozo. Así que gracias, Jesús, porque tú haces todas las cosas diferentes. Amén y amén. Pues sin más, vamos a finalizar esta conexión. No sé, quizás tienes algún segundo para escribir algo más, algún feedback, alguna pequeña oración. Y con estas ideas pues vamos a finalizar. Nos vemos, los que queráis. Hay una sala para juntos tomar Santa Cena, así que nos vemos en muy breve, en 3 o 4 minutos, y declaramos el mover de Dios en nuestra congregación, en las personas de esas 4 esquinas, amigos, vecinos, compañeros y familiares,
y también en esta sociedad, en estas ciudades que nos rodean, en esta Barcelona y área metropolitana, que es tiempo de oportunidad del Evangelio a correr más y más. Gracias. Gracias a todos por estar ahí. Nos seguimos viendo. Tenemos en nuestro canal Núcleo Viña Sans, canal de YouTube. Puedes teclearlo y encontrarás un montón de reflexiones, de estudios. Y también que sepas que cada día laborable, pues a las 12 del mediodía, también vamos poniendo un mensaje y diferentes formas en cómo ir contactando con nuestra iglesia. Pues ahí lo tienes. Sé bendecido, bienvenido y bien hallado. Que todo te vaya muy bien en este día de resurrección también y que tú disfrutes con los tuyos y con el Señor especialmente. Que tengas una muy buena tarde.